Muchas gracias. El universo reveló en su etapa más temprana, para ser exactos, una billonésima de segundo después del Big Bang, un increíble desorden de partículas. En este breve lapso nacieron simultáneamente las primeras partículas de antimateria y sus contrapartes de materia, es decir, la que forma estrellas y planetas. Y también nosotros estamos hechos de ella. En ese momento, el cosmos no solo era extremadamente pequeño, sino que en general era un lugar de extremos. Las temperaturas alcanzaban millones de billones de grados Celsius, algo casi inimaginable. En esta fase inicial aún no existía materia sólida en el sentido clásico. En su lugar predominaba un estado de energía pura. Estaba impregnado de luz primordial y de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza que hasta hoy determinan nuestra realidad física: la gravedad, la fuerza electromagnética, así como la fuerza nuclear fuerte y la débil. Al llegar a este punto térmico, según la fórmula de Einstein, E igual a mc2, se generó una compleja interacción en la formación de partículas. Se formó una sopa primordial de quarks y sus antipartículas, donde cada quark surgía inevitablemente junto con su gemelo antiquark. Al mismo tiempo, surgieron los gluones, partículas fundamentales que transmiten la fuerza nuclear fuerte. Estos gluones tienen la notable propiedad de unir quarks entre sí, pero debido a las temperaturas extremas, al principio no podían ejercer esta función. El entorno del universo primitivo simplemente era demasiado energético para formar enlaces estables. En ese momento todavía no existían átomos y cada partícula elemental se movía a velocidades vertiginosas. Se desplazaban a velocidades enormes por el espacio en expansión, colisionaban constantemente y generaban espectaculares reacciones de partículas. Especialmente dramáticos eran los encuentros entre quarks y antiquarks. En cada colisión se aniquilaban mutuamente en un proceso de aniquilación. Toda su masa se transformaba en pura energía, manifestada en forma de pares de fotones que a partir de entonces se desplazaban por el denso plasma de quarks y gluones. Este proceso de aniquilación mutua continuó de manera constante mientras el universo en expansión se enfriaba lentamente. En esta fase surgieron los primeros leptones y antileptones, como electrones, positrones, neutrinos y antineutrinos. Mientras el cosmos se enfriaba, la formación de partículas cambió radicalmente. La energía disponible ya no era suficiente para crear espontáneamente nuevos pares de quark-antiquark a partir del vacío cuántico. Las partículas que ya existían perdieron energía cinética y se movían mucho más despacio. Esta circunstancia permitió que los gluones desplegaran por primera vez su efecto de unión. Unieron los quarks en estructuras complejas como los hadrones y los 2020. Al mismo tiempo, los antiquarks formaron antihadrones. Este proceso no solo dio lugar a los protones y neutrones que conocemos, sino también a una gran variedad de variantes exóticas y de corta vida de hadrones que solo pudieron formarse bajo las condiciones extremas del universo temprano. Sin embargo, la cuenta regresiva cósmica llegó a un punto crítico cuando el universo tenía apenas un segundo de existencia. En ese instante, los últimos pares de materia y antimateria surgieron de la energía restante en el cosmos. Lo que siguió fue una épica batalla entre materia y antimateria, donde ambas partículas se aniquilaron mutuamente. Tras 100 segundos de evolución cósmica, se cristalizó un resultado sorprendente. La materia ordinaria sobrevivió con una ventaja mínima. Por cada 1.000 millones de partículas, solo una sobrevivió al proceso de aniquilación cósmica. Ese pequeño excedente, una sola partícula de cada 1.000 millones, sentó las bases para la posterior nucleosíntesis, el proceso de formación de los primeros elementos y con ello para todas las estructuras materiales posteriores en el cosmos. Pero este desarrollo plantea un enigma fundamental para la ciencia, ya que contradice las predicciones teóricas del modelo estándar del Big Bang. Según todas las leyes físicas conocidas, la materia y la antimateria deberían haberse creado en cantidades exactamente iguales y haberse aniquilado completamente entre sí. El resultado habría sido un universo estéril, lleno de radiación, pero sin ninguna materia.
Sin embargo, nuestra existencia demuestra lo contrario y señala una asimetría fundamental en las leyes de la naturaleza aún no completamente entendida. Físicos de todo el mundo desarrollaron con el tiempo diferentes enfoques teóricos para explicar este dilema cosmológico. Una hipótesis fascinante postula la existencia de enormes regiones de antimateria en el universo, surgidas por la separación espacial de materia y antimateria durante la inflación cósmica. Estas regiones podrían albergar galaxias y sistemas estelares de antimateria. Dado que el espectro del antihidrógeno es idéntico al del hidrógeno normal, esas antiestructuras serían prácticamente invisibles para nuestros instrumentos astronómicos. Sin embargo, varias observaciones contradicen esta teoría, en particular la ausencia de firmas de radiación características que deberían generarse en las fronteras entre dominios de materia y antimateria durante la aniquilación. Posiblemente tengamos que despedirnos de la idea de un universo perfectamente simétrico. La prevalencia de la materia observada podría deberse a una asimetría intrínseca en las interacciones fundamentales. Este descubrimiento revolucionario no solo explicaría por qué vivimos en un universo de materia en lugar de uno de antimateria, sino que también cambiaría por completo la evolución cósmica. Pero este desequilibrio cósmico encierra algunos aspectos que pueden parecer misteriosos para los científicos y para los profanos como nosotros incluso pueden parecer sumamente aterradores. ¿Cómo es posible que nuestro cosmos sea tan desequilibrado cuando en realidad solo debería existir el equilibrio? ¿Qué pasó con la antimateria durante el Big Bang? Chen Chung-Wu, científica destacada del siglo XX, nació en 1912 en una pintoresca ciudad pesquera al norte de Shanghái. Su infancia coincidió con una época de cambios en China, cuando los valores tradicionales cedían ante ideales más modernos. En marcado contraste con la práctica predominante de la época de excluir a las niñas de la educación superior, Wu disfrutó del privilegio extraordinario de recibir una educación sólida. Su padre, director de escuela progresista y defensor de la igualdad, fundó una institución educativa para mujeres jóvenes, una empresa única en la China de aquella época. En este entorno progresista, el potencial intelectual de Wu se desarrolló completamente. Su talento para las ciencias naturales se manifestó desde temprano, cuando resolvía problemas matemáticos complejos con una facilidad que asombraba a sus maestros. En la Universidad de Nankín, que en ese entonces era una de las instituciones más prestigiosas de China, profundizó su interés por las ciencias naturales. Durante sus estudios de física, no solo destacó por su rendimiento académico sobresaliente, sino que también desarrolló una fascinación especial por las preguntas fundamentales del cosmos. Se graduó como la mejor de su generación, un logro especialmente destacado considerando los obstáculos sociales que enfrentaban las científicas en ese entonces. El punto de inflexión en la carrera científica de Wu llegó gracias a su mentora, la reconocida física doctora Gu Jingwei. Reconoció el talento excepcional de su alumna y la animó a dar un paso que transformaría la vida de Wu. La emigración a los Estados Unidos de América. Esta decisión requirió un valor considerable, ya que no solo significaba una ruptura geográfica, sino también cultural. En la Universidad de California en Berkeley, entonces centro de la física moderna, Wu halló un entorno intelectualmente estimulante. Bajo la guía de destacados científicos, profundizó sus conocimientos en física cuántica e investigación experimental de partículas. Su doctorado en 1940 marcó el inicio de una impresionante carrera científica. La comunidad académica en Berkeley reconoció pronto su talento excepcional para el trabajo experimental preciso y su comprensión de relaciones físicas complejas. En 1944, Wu avanzó en su carrera. Fue invitado a colaborar en el secreto Proyecto Manhattan en la Universidad de Columbia, Nueva York. En esta etapa de la carrera armamentista científica, trabajó en temas clave de fisión nuclear y desintegración radiactiva. Su experiencia en radiación beta fue invaluable para el proyecto. A mediados de la década de 1950, ya como ciudadana de los Estados Unidos, se había ganado una reputación internacional como una de las principales expertas en procesos de desintegración beta.
Sus trabajos fueron clave para entender la fuerza nuclear débil, una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. Las leyes fundamentales de la naturaleza parecían perfectas para la comunidad científica en ese momento, simétricas, basadas en 3 propiedades fundamentales. La primera de estas propiedades, la simetría de carga, se manifiesta de manera más evidente en la fuerza electromagnética. Esta simetría implica que los quarks up, que tienen carga positiva, y los quarks down, que tienen carga negativa, los componentes fundamentales de protones y neutrones, deberían tener propiedades de masa idénticas. Esta suposición de simetría parecía tan fundamental que durante décadas no se cuestionó seriamente. La segunda propiedad fundamental, la paridad, se puede explicar de manera más clara usando el ejemplo de nuestras manos. No importa cuánto gires o muevas una mano, nunca será el reflejo exacto de la otra mano. Solo mediante un reflejo, es decir, usando un espejo real, se puede superar esta asimetría fundamental. La simetría de paridad postulaba que el universo no tiene una dirección preferida intrínseca, un concepto que los físicos consideraron inquebrantable durante décadas. Un universo reflejado en el que toda la materia sería reemplazada por antimateria. El universo actuaría igual que el nuestro en todos los aspectos físicos. La simetría temporal como tercera propiedad fundamental representa una idea especialmente elegante. Esta dice que las leyes físicas deberían seguir siendo válidas si se invierte la dirección del movimiento, la velocidad y la rotación de todas las partículas, como un rebobinado cósmico de una película. Estos 3 principios de simetría, carga, paridad y tiempo, juntos formaron la simetría, carga, paridad y tiempo, una piedra angular de la física teórica del siglo XX. Estas simetrías parecían tan fundamentales que su posible violación se consideraba casi una herejía. Sin embargo, la comunidad científica las veía como verdades fundamentales e intocables del universo. En 1956, los científicos Chen Yang y Zheng Daoli de la Universidad de Columbia propusieron una idea que revolucionó la física en los años 50. Propusieron la hipótesis de que la simetría de paridad, especialmente en los procesos de la fuerza nuclear débil, podría no conservarse completamente. Previo a publicar su polémico trabajo, Lee consultó a la doctora Wu. Ella desarrolló entonces un experimento brillantemente diseñado utilizando cobalto-60, un isótopo radiactivo sintético. Este material era especialmente adecuado porque emite tanto radiación beta como gamma y puede manipularse con precisión. Los átomos de cobalto-60 se alinearon en un campo magnético intenso a temperaturas muy bajas. En estas condiciones, los núcleos atómicos inestables sufrieron desintegración beta y los electrones siguieron las líneas del campo magnético hacia arriba o abajo. Según la teoría clásica de conservación de paridad, la distribución de electrones debió ser igual en ambas direcciones, aún invirtiendo el campo magnético. Los resultados del experimento fueron realmente impactantes. Los electrones mostraron una clara preferencia por la dirección opuesta al campo magnético, independientemente de su orientación. Esta observación demostró de manera irrefutable que la naturaleza distingue entre izquierda y derecha a un nivel fundamental. La simetría de paridad estaba rota. La investigación revolucionaria concluyó en diciembre de 1956. Wu regresó a Nueva York por sus obligaciones en la Universidad de Columbia y se perdió los primeros resultados espectaculares de su experimento. Su colega Lee difundió de inmediato los resultados preliminares en revistas científicas. Físicos de partículas de todo el mundo confirmaron la asimetría observada en pocas semanas. El avance científico culminó en 1957 con el Premio Nobel de Física. Solo a Yang y Lee por su trabajo teórico. Wu, a quien su brillantez experimental fue la que confirmó la teoría en primer lugar, se le negó este reconocimiento altamente científico, un ejemplo representativo de la discriminación de género en la ciencia de esa época. La doctora Xian Chong-Wu, cuyo legado científico marcó profundamente la física moderna, hoy recibe reconocimiento mundial como pionera de la física nuclear.
Su brillantez metodológica y precisión experimental establecieron nuevos estándares en la investigación física. Fue especialmente notable su capacidad para traducir conceptos teóricos en experimentos prácticamente realizables, un arte que le valió el apodo de primera dama de la física. Descubrir que el cosmos es asimétrico a nivel microscópico fue solo el inicio de hallazgos revolucionarios. En las siguientes décadas del siglo XX, equipos de investigación realizaron experimentos galardonados con el premio Nobel que no solo confirmaron los hallazgos originales, sino que también revelaron una violación aún más fundamental: la de la simetría carga y paridad. Esta simetría combinada de carga y paridad, es decir, orientación, fue considerada durante mucho tiempo como un principio intocable de las leyes de la naturaleza. Sin embargo, los experimentos demostraron claramente que incluso esta supuesta simetría fundamental estaba rota. Las investigaciones sobre los kaones en 1964 fueron especialmente reveladoras. ¿Demostraron esta violación de carga y paridad? Al final del siglo, esto había cristalizado una imagen completamente nueva de la física de partículas. Las leyes de la naturaleza realmente tratan de manera diferente a los quarks y sus antipartículas. Esta pequeña pero crucial asimetría sacudió la visión previa del orden cósmico y planteó preguntas clave sobre el origen del universo. ¿Podría esta asimetría ser la clave para la predominancia de la materia en nuestro universo? Las investigaciones recientes han demostrado que la respuesta es más compleja de lo que se pensaba. Cálculos sobre la asimetría de quarks AP demostraron que este efecto no basta para explicar la dominancia de materia observada. Pero, sobre todo, hay algo que sigue siendo asombroso: la increíble cantidad de materia normal. Si lo que vemos y con lo que podemos interactuar representa solo 1.000.000.000ª parte de la cantidad de materia que debió existir poco después del Big Bang, no podemos imaginar lo denso que se vería el universo si, por ejemplo, solo hubiera quedado un 500 millonésimo o un 100 millonésimo de la materia normal. Simplemente habría el doble o hasta 10 veces más material en el cosmos. Aquí se formarían galaxias de enormes dimensiones. La masa y las estrellas ricas serían la norma, y los agujeros negros crecerían hasta tamaños increíbles. Todo eso sucedería en un universo que estaría mucho más impregnado de radiación que nuestro cosmos actual. No quiero ni imaginar lo que eso significaría para el surgimiento de la vida. Pero en lugar de ocuparnos de los ¿qué pasaría si?, debemos enfocarnos en el reconocimiento. Vamos a hablar de un descubrimiento muy interesante que la Agencia Espacial Europea anunció hace algún tiempo. Y la pregunta de dónde podría existir la antimateria en las galaxias. La Vía Láctea es una estructura sumamente compleja, con un núcleo muy denso, cuyas estrellas giran a velocidades impresionantes, impulsadas por un agujero negro que pesa más de 4 millones de masas solares, agujero, gas y polvo que caen en este abismo gravitacional, y sistemas planetarios teóricos que podrían ser tan extremos como los planetas que la humana Crow encuentra en Interestelar. Estos múltiples procesos en el núcleo galáctico podrían ser donde encontremos antimateria. Pero existen algunos obstáculos para la existencia de antimateria en la Vía Láctea, especialmente en su núcleo. Teóricamente, en cuanto entra en contacto con la materia regular, debería ser destruida en una espectacular aniquilación, porque nuestra galaxia está llena de materia bariónica. Esa es la que podemos ver, con la que podemos interactuar y de la que, al final, también está hecha la vida en la Tierra. La característica de la antimateria es que se combina de inmediato con la materia normal, o se aniquila, pero eso plantea la pregunta de cómo puede existir en una galaxia dominada por la materia. Pero en la práctica vemos que en ciertas regiones cósmicas, como en el centro galáctico de la Vía Láctea, la antimateria existe en cantidades significativas sin ser aniquilada de inmediato. Un momento, acabo de afirmar que hay antimateria en grandes cantidades en nuestra galaxia. En el corazón de nuestro hogar cósmico existe una colosal fuente de antimateria que lanza continuamente positrones al espacio intergaláctico. Ya en 1997, esta fuente de antimateria fue descubierta por el Observatorio de Rayos Gamma Compton de la Agencia Espacial Europea,
Lo emocionante es que estas fuentes abarcan unos impresionantes 3.500 años luz. Estos géiseres son estructuras complejas de corrientes de gas caliente que contienen antimateria y son capaces de lanzar enormes cantidades de positrones al espacio. Cuando la materia y la antimateria se encuentran en estas estructuras, como ya saben, ocurre una aniquilación que libera rayos gamma característicos con una energía de 511.000 electronvoltios. Pero a pesar de estos conocimientos, la fuente exacta de los positrones sigue siendo un misterio sin resolver. Algunos investigadores creen que agujeros negros o estrellas de neutrones en colisión podrían ser la causa. Otras hipótesis consideran que los positrones provienen de antiguas supernovas o de un espectáculo cósmico que alguna vez iluminó el centro galáctico. No hace falta decir que este descubrimiento sorprendió a los científicos de la Agencia Espacial Europea hace 3 décadas. ¿Cómo se formó antimateria justo donde la densidad de materia era máxima en la galaxia? Se consideraron varios fenómenos cósmicos conocidos como posibles causantes de estos positrones, entre ellos, como ya se mencionó, los pulsares, los cuásares y las estrellas masivas. Estas hipótesis suelen ser insuficientes, pues la gran cantidad y distribución cósmica de positrones es difícil de explicar. Una de las teorías más inusuales sostiene que la materia oscura, cuyas propiedades exactas siguen siendo uno de los mayores y no resueltos enigmas de la física moderna, podría generar antimateria a través de interacciones aún desconocidas con otra materia oscura. Sin embargo, esa no sería antimateria oscura, sino precisamente la que podemos ver y medir. Antimateria que se muestra como radiación de rayos X en el espectro electromagnético. La idea de que en algún lugar del centro galáctico existe una fábrica invisible de antimateria que produce continuamente este material da pie a la especulación y abre nuevas líneas de investigación. Es como si la Vía Láctea quisiera rendirle tributo a Paul Dirac. Sus predicciones teóricas sobre la antimateria no solo se confirman mediante observaciones prácticas en la Tierra, con aceleradores de partículas y costosos experimentos físicos, sino que ahora también se respaldan en el cosmos. Desde 1997, los científicos han aprendido mucho sobre estos chorros. Una de las nubes se encuentra cerca del centro galáctico, mientras que la otra, sorprendentemente, está muy lejos del plano de la Vía Láctea. Estas nubes están compuestas de positrones. Un pequeño recordatorio. Esos son electrones de antimateria que ascienden en una columna de gas caliente. Nadie puede explicar con certeza el origen de estas extrañas nubes de materia. ¿Podrían formarse estrellas enormes y masivas y arrojar material al espacio interestelar durante su formación? ¿Podrían estas estrellas gigantes interactuar con agujeros negros? ¿Y sus grandes discos de acreción lanzan chorros de gas caliente que, por procesos aún desconocidos, crean positrones en el espacio intergaláctico? Pero hay algo que ya podemos afirmar. Nuestra Vía Láctea, y quizás también los centros de muchas otras galaxias, son lugares que aún albergan muchos misterios. No solo es el centro galáctico un lugar sumamente dinámico, una fuente de antimateria también podría darnos pistas sobre los orígenes de ese misterioso desequilibrio. La existencia de eso me dio la razón para publicar este video. Pero antes de que terminemos nuestro viaje en el mundo de la antimateria, sigue un capítulo más en el que les hablaré sobre los logros más recientes en la investigación de la antimateria. ¿Cómo se comporta realmente la antimateria en combinación con las 4 grandes leyes de la naturaleza, la gravedad, el electromagnetismo, así como la fuerza nuclear fuerte y débil? Uno esperaría ahora que toda la materia, quizás con la excepción de la materia oscura, debe obedecer estas leyes. Pero como casi no hay antimateria en el cosmos, nos resulta muy difícil comprobar esta afirmación. Por eso requerimos pruebas experimentales. Destaca la duda sobre la gravedad. ¿La antimateria responde distinto a la gravedad que la materia común? Científicos en el Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire realizaron un experimento muy emocionante. En ese experimento estudiaron los efectos de la gravedad en la antimateria. Los resultados confirmaron las predicciones de la teoría general de la relatividad de Alberto Einstein, quien ya en 1915 postuló que la gravedad es una fuerza universal que actúa por igual sobre todas las formas de materia.
Descubrieron que la gravedad afecta a la antimateria igual que a la materia normal. La teoría de Einstein, formulada hace más de un siglo, ha descrito y predicho con éxito numerosos fenómenos del universo. La teoría de la curvatura del espacio y el tiempo por grandes masas sugiere que la gravedad ejerce una fuerza de atracción universal que afecta todas las formas de materia, antimateria, materia normal y materia oscura. En el experimento en Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire se usó un cilindro de 25 centímetros llamado alfa G para observar los movimientos de partículas de antihidrógeno. Este dispositivo permitió a los investigadores mantener las partículas en una trampa magnética controlada con precisión para estudiar exactamente sus reacciones a la gravedad. La configuración permitía a los científicos variar la intensidad de los campos magnéticos y crear condiciones para que las partículas de antimateria cambiaran de dirección. Los resultados fueron claros. La antimateria cae hacia abajo, muy parecido a la materia normal. Si la antimateria es influenciada por la gravedad, nos resulta fácil imaginar un cosmos en el que la antimateria haya sobrevivido en una proporción similar a la de la materia en nuestro universo. Quizá existan galaxias enteras de antimateria antiestrellas y antiplanetas, y quizá incluso haya anticientíficos, es decir, científicos hechos de antimateria, que realicen experimentos similares con nuestra materia normal, y se pregunten si esta es influenciada por la gravedad. Pero se pone más interesante cuando nuestros científicos descubren más átomos y moléculas de antimateria. Esto ocurrió en el colisionador relativista de iones pesados, en Nueva York. Los investigadores han descubierto un nuevo y exótico núcleo de antimateria, conocido como antihiperhidrógeno 4. Este antinúcleo contiene un antiprotón, dos antineutrones y una partícula antilambda, siendo el núcleo de antimateria más pesado detectado hasta ahora. El descubrimiento se realizó mediante el estudio de los flujos de partículas que provienen de 6.000 millones de colisiones de núcleos atómicos. Durante estos experimentos se simulan las condiciones extremas del universo temprano al romper los límites de los protones y neutrones en los núcleos, para crear un plasma de quarks y gluones. Este plasma representa los componentes fundamentales de la materia visible y permite la formación de nuevas partículas en cantidades casi iguales de materia y antimateria. Los físicos en el colisionador relativista de iones pesados utilizaron un enorme detector de partículas para analizar los complejos fragmentos de las colisiones y así identificar el nuevo núcleo de antimateria. No obstante, descubrir el antihidrógeno 4 fue muy complejo y requirió técnicas de detección precisas y mucha energía. Para detectar con éxito este inestable antihipernúcleo, las 4 componentes, un antiprotón, 2 antineutrones y un antilambda, debían salir del plasma de quarks y gluones de las colisiones del colisionador relativista de iones pesados exactamente al mismo tiempo y en la misma dirección, para que pudieran unirse en un estado ligado de corta duración. Los investigadores analizaron las huellas de los productos de desintegración de este antihipernúcleo, especialmente el núcleo de antihelio 4 y un pión positivo. El análisis arrojó un total de 22 eventos candidatos con un fondo estimado de 6,4, lo que indica que aproximadamente 16 de los eventos detectados eran realmente núcleos de antihiperhidrógeno 4, aunque los experimentos no mostraron diferencias significativas entre las vidas medias de las variantes de materia y antimateria. Albert Einstein introdujo el espacio-tiempo mostrando que las grandes masas curvan espacio y tiempo. La gravedad actúa en todo el universo de la misma manera que la radiación electromagnética. Ambas supuestamente tienen alcance infinito. Albert Einstein pensaba en la antimateria, un área del cosmos cuya ausencia, aunque comprobada, es tan misteriosa como la materia o energía oscura. La antimateria debería estar presente en el cosmos en exactamente las mismas cantidades que la materia bariónica que vemos, pero no está ahí. Esta inexistencia demostró a los científicos que el universo no es tan equilibrado como muchos creen. Si bien el cosmos a escalas muy grandes es absolutamente equivalente, las fuerzas parecen estar en perfecto equilibrio entre sí.
Pero este desequilibrio entre las dos formas de materia es tan enigmático que solo pensar en ello es como ver una película de terror espeluznante. En la escala más pequeña, casi en la menor disponible, el universo es inherentemente desigual. Una desviación ultra fina que finalmente llevó a que de 1.000 millones de partículas de materia normal, solo una sobreviviera. Y si pensamos en cuánta materia hay en el cosmos, ¿no podemos cerrar la boca de asombro? Porque la cantidad original de materia que debió existir antes de la aniquilación apenas unas fracciones de segundo después del Big Bang y que incluía tanto materia normal como antimateria, tendría que haber sido al menos 1.000 millones de veces mayor que lo que vemos. Un universo tan lleno de materia apenas dejaría espacio para la formación de estrellas, planetas y vida. Sería un lugar de extremos, donde las 4 leyes de la naturaleza funcionarían como siempre, pero todo estaría atrapado en un caos aparentemente infinito de colisiones constantes. La gravedad tendría el control absoluto. Enormes estructuras se encontrarían en el espacio vacío. Agujeros negros enormes que eclipsarían incluso al más masivo conocido, con 66.000 millones de masas solares. Estrellas supermasivas, posiblemente miles de veces más masivas que el Sol. Sistemas planetarios que albergan enormes cuerpos celestes parecidos a Júpiter, estrellas en abundancia y cantidades de gas suficientes para llenar billones de galaxias. Aunque esa idea es impresionante, nuestra realidad no es menos asombrosa. En nuestro cosmos, la estrella más cercana está a unos 4 años luz y las galaxias se separan por millones de años luz, en el que hasta ahora somos la única especie inteligente que llena el espacio interestelar con ruido electromagnético inteligente, y en el que nos hemos dedicado tanto a buscar la causa de su desequilibrio inherente. ¿Será acaso precisamente esta característica la que nos permite siquiera hacernos esta pregunta? En este cosmos lleno de materia y carente de antimateria, investigar su origen parece una tarea interminable. Así como la antimateria quizás se encuentra en las profundidades infinitas del cosmos, en un antiuniverso, una región del espacio donde la materia normal no tiene cabida.